Bueno, mi nombre es Jesús Alberto Vázquez Romero, con matrícula 1860922, y esta es la práctica número 6 del Laboratorio de Electrónica Digital 2 en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Bueno, y para saber más o menos qué es lo que nos pide la práctica número 6, vamos al documento, minimizo esta ventana y vamos al Word. Como ya dije, esta es la práctica número 6 del MSI combinacional, la cual sería la parte número 4, ya que las anteriores también se llamaban MSI combinacional, solo que nos pedían diferentes cosas. Y bueno, el material necesario para esta práctica es el Portalab, un 74181, dos 7404 y dos Deep Switch. Vamos a leer el objetivo de la práctica. Hoy me voy más. Objetivo de la práctica. La unidad lógica aritmética o ALU es un bloque combinacional de MSI capaz de realizar operaciones aritméticas y lógicas, tales como suma, resta, comparación, uno y dos complementos, AND, OR, NAND, NOR, XOR, etc. Este bloque multifuncional es la parte más importante de la unidad central del proceso de un computador. Actualmente la unidad aritmética y lógica está contenida en un bloque de mayor complejidad. Pensar en el diseño de un procesador partiendo de la unidad aritmética y lógica es ya necesario. Sin embargo, la importancia de esta práctica radica en tener acceso más directo al bloque, ya que un microprocesador el acceso sería vía programación. Bueno, el procedimiento nos dice verificar la operación de la unidad lógica aritmética. Se recomienda utilizar un SN74181 unidad lógica aritmética de 4 bits, de la cual se anexa una breve descripción. De ser necesaria mayor información, recurrir al manual del fabricante. Y aquí tenemos la tabla con las funciones que nos daría SN74181. Para las entradas A3, A2, A1 y A0 sería la palabra A, y las salidas serían F3, F2, F1 y F0, y sería una función resultante. Para las entradas B3, B2, B1 y B0 sería la palabra B, y la salida sería un SN más 4. Con esto nos traería un acarreo final. Para las entradas S3, S2, S1 y S0 sería un selector de función con salida de P negada, y sería una programación de acarreo. Con las entradas M sería un modo de operación ALU, y sería una salida G negada, y esto nos genera un generador de acarreo. Para las entradas CN, el acarreo sería un acarreo inicial, y la salida sería un A igual a B, y esto nos daría una comparación de A y B. Vamos a ver qué nos dice. Aquí tenemos la foto del circuito que vamos a utilizar, que es el 74181. Puede efectuar operaciones aritméticas y lógicas empleando lógica positiva o negativa. Y esto me paso. Y estas son las funciones que nos pide comprobar en la práctica. Para esto vamos al simulador. Como ya sabemos, es multisim, y este se comporta del 74LS181, como nos lo pedía la práctica. 3 displays hexadecimales para observar las entradas y las salidas. Un LED que también nos muestra el comportamiento. Su entrada de voltaje de 5 volts. Y a su vez 2 deep switch. Uno de 8 entradas y uno de 6 entradas. Este nos dará las combinaciones. O sea, esto nos dará las entradas, y aquí le daremos las combinaciones que estas mostrarán en esos displays, y al final también en la salida. Este switch se divide en las dos entradas. Para las entradas de la A0 y la A3 está esta primera parte, y para las entradas del B0 y el B3 es esta parte. Y aquí observaremos las entradas. Bueno, en el documento nos decía vamos a mostrar unos circuitos unas combinaciones para mostrar el comportamiento y que sí cumple con lo que nos pide la práctica. Para esta tabla haremos dos comparaciones, para la cual serían F es igual a A. Y esto nos dice que todas las entradas estarán en alto. Para S3, S2, S1 y S0 todas estarán en alto. Bueno, vamos a la práctica. Todas estarán en alto. Primero vamos a correr la simulación. Sí, ya está corriendo la simulación. Dice que todos estarán en alto, y que esto nos dará en A.
Y nada, esta es la parte de A. Y vemos que funciona. Se muestra el 1 en la entrada y el 1 en la salida. El 2 en la entrada y el 2 en la salida. El 3, el 4, 5, 6 y 7. Y si bajamos todos, 8. Como la función nos dice que nos dará veremos la salida si movemos los interruptores del A, pues se ve la salida y la entrada, se ven la salida y la entrada, pero si movemos los interruptores de la parte B, solo se ve en la entrada, no se ve en la salida, por lo que sí cumple. Vamos con otro ejemplo. Para F menos B sería número bajo, alto, bajo, alto. Vamos a comprobarlo. Sería bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. Y nos dice que eso es con la B. Entonces aquí vemos que si cumple. Ahí está el 1, sale en la entrada y en la salida. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como es un BCD hexadecimal, también nos puede enseñar números también después del 8, como es. Después del 9, como está el 9, el 10 que es A, el 11 que es B, 12 que es E, 13 que es D, 14 que es E y 15 que es F. Vamos con un ejemplo más de la siguiente tabla para demostrar que se cumple de manera adecuada con la práctica, que sería con la tablita de abajo. Y vamos a mostrar cuando la F es igual a B, que sería alto, bajo, alto, bajo. Alto, bajo, alto, bajo, alto. Aquí vemos y también nos dice que es con B, entonces vemos que se muestra una entrada y una salida. En la entrada y en la salida. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así que se puede comprobar que la práctica se cumple. Por mi parte es todo y hasta luego.